Amigos y amigas de La Respuesta, ustedes tienen por sabido ya que para mí constituye una especie de obsesión la coherencia. Decir cosas en el programa que las haya dicho antes como prueba de que cuando lo dije antes estaba advirtiendo y que lo que digo después es una ratificación al sobrevenir las circunstancias que me abren la posibilidad de probar que cuanto dijera era cierto o se acercaba a la verdad, para no ser tan rotundo. Coherencia y tenacidad. Tenacidad en el sentido de que tengo los temas clasificados, en el sentido de no dejarme arrastrar por la ventolera de las noticias fugaces, un tanto vagabundas, que del sensacionalismo, que muchas veces sirven para la distracción del público. Yo me cuido mucho en la respuesta de que son los temas esenciales, los que pueden interesar o que conciernan más a la gente nuestra, a nuestro país. No se me diluyan, ni se me desvíen, ni me lo pasen por debajo de la mesa y me lo sometan a cierto grado de olvido. Me he dado cuenta que muchas veces converso con personas que me hablan del programa, muy amables, y muchos o algunos de ellos me ponen de relieve lo interesante que les resulta oír en la respuesta y verme a mí explicar cosas. Y sobre todo, y lo agradezco, me reconocen que no lo hago con jactancia, por vanidad, por el arrogante, yo tenía razón, yo lo dije. No. Simplemente para decirle a la gente del programa, que ya es una especie de club extenso, tanto nacional como en el extranjero, porque nuestros compatriotas de la costa este de Estados Unidos, Puerto Rico, que desgraciadamente está pasando por una experiencia muy dolorosa, cosa que hemos sentido, nos notifican qué bien vamos, qué bien va el viejo programa de La Respuesta, que ya se encamina en noviembre a sus 29 años. Pero bien, en el programa pasado yo traje a colación un artículo que había publicado el 13 de octubre de 1994, hace 23 años. Observen ustedes que yo siempre utilizo la expresión hablo para los jóvenes. Quiere esto decir que el que tiene 23 años nació el mismo día o en la fecha más o menos de ese artículo. Es más, el que tiene 40 tenía tal vez 17 años y no estaba en eso, de leer periódico y de complicarse en crisis. Pero hay la necesidad de transmitirle información, explicarle cómo fueron las cosas, a qué se debió que esto se produjera de este modo. Y dije en el programa pasado que en mi
blog, la pregunta, que todos los miércoles sale, la pregunta wordpress.com, iba a reproducir ese artículo del 13 de octubre del 94, repito, hace 23 años, en ocasión de la gran crisis política que se produjo, que condujo a quitarle 2 años al periodo presidencial a fin de que Balaguer no pudiera cumplir su 6º mandato. Y se le hizo una campaña mundial desacreditándolo como un maestro de fraude colosal, bueno, una cosa increíble. Y las potencias, tanto de Europa como de Norteamérica, Canadá muy al frente porque fue su embajador, el ariete, ¿no?, el que participó en las cruciales negociaciones. Manejaron la crisis a su manera. En ese artículo yo hacía una serie de revelaciones y de consideraciones sobre los peligros, la traición, el peligro que significaba que no tuviéramos capacidad de reacción frente a aquel desastre. Y muchos de esos argumentos los he utilizado a través del tiempo. Y ahora, en las crisis recientes, algunas de ellas con posibilidades de degenerar en cosas peores que aquella del 94, y está por verse, yo sostenía exactamente las mismas posiciones, los mismos convencimientos. En la pregunta así lo hice. Quiero darle, claro está, seguimiento a ese comportamiento, porque pienso que gran parte del éxito, vamos a llamarlo así, sin jactancia, del programa, que ha sido muy perseverante, muy sostenido en el tiempo, pero muy exitoso. Pienso que hoy debo cumplir con esa línea de conducta. Me han oído ustedes decir, que es una expresión que utilizo mucho, que el último informe del Departamento de Estado, que la prensa nacional no revelara en plenitud, sino el aspecto más espectacular y siempre más interesante de la lucha antidrogas. A mí me parecía que no era un informe del Departamento de Estado típico, es decir, similar o parecido a los de siempre, a los que cada año ellos producen para calificar a las naciones en la lucha antidroga, no. Dije en la respuesta, a mí me luce que esas consideraciones no son las típicas, las tradicionales del Departamento de Estado. Viene del Departamento de Estado, pero me luce que el personal de altísimo nivel de extracción militar que está en el gobierno del presidente Donald Trump, si no lo redactó, lo corrigió o lo ajustó el informe. Una amiga muy apreciada, es directora del diario Horizonte de New York, que oye el programa y que desde aquí le mandamos un abrazo y los mejores deseos para ella y su familia, me mandó la copia del informe traducida al español.
Caribe 2020, una estrategia plurianual para incrementar la seguridad, prosperidad y bienestar de los pueblos estadounidense y caribeño. Efectivamente, la lectura del informe me dio toda la razón. Es una mezcla, yo diría, o tiene algo bastante de aquel inspirado programa del presidente Kennedy, de la Alianza para el Progreso. Porque los aspectos de educación, de salud, de desarrollo económico, de trabajo entre los sectores, me parecieron una reproducción de ese ideal de cooperación con las naciones del Caribe y Estados Unidos en esta proyección estratégica, así lo revela. Sin embargo, hay ingredientes y componentes necesariamente distintos por los tiempos que son diferentes. Y cuando toca el aspecto seguridad, ahí vi claramente la mano de los estrategas de extracción militar de Estados Unidos. Me atrevo a asegurar, John Kelly y el propio ministro de Defensa, Mattis, de algún modo tuvieron que ver con ese informe. Es la administración Trump planteando su posición. Vamos a ver los aspectos de seguridad, que son los que quiero destacar más. Dice en un momento, también nos enfrentamos a desafíos comunes en toda la región. Un pequeño número, aunque importante, de extremistas violentos de la región se ha unido al Estado Islámico. ¿Ustedes oyeron? Un pequeño número, aunque importante, de extremistas violentos de la región se ha unido al Estado Islámico, el EI. La creciente delincuencia y la corrupción endémica amenazan la capacidad de los gobiernos para proporcionar seguridad y buena gobernanza. También impulsan la migración irregular a los Estados Unidos. A medida que los Estados Unidos se esfuerzan por asegurar su frontera sur, que es el Caribe, deberíamos estar preparados para que las organizaciones delictivas transnacionales dirijan un mayor número de operaciones hacia el Caribe como lugar de tránsito de drogas, migrantes, armas y otras actividades ilícitas. Esta estrategia, elaborada en coordinación con entidades afines de todo el gobierno estadounidense, identifica las prioridades del Departamento de Estado y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional relativa a la interacción entre los Estados Unidos y la región del Caribe en materia de seguridad, diplomacia, prosperidad, energía, educación y salud. En lo que se refiere a la seguridad, trabajaremos con nuestros socios caribeños para, oigan esto, en lo que se refiere a la seguridad, repito, trabajaremos con nuestros socios caribeños
para garantizar que el EI, el Estado Islámico, no se posicione en la región, desmantelar las redes de tráfico ilícito, mejorar la seguridad marítima, afrontar la delincuencia violenta y organizada y redoblar el intercambio de información sobre estos entre países sobre amenazas. Nuestra diplomacia no solo incrementará el nivel político de nuestro diálogo con el Caribe, sino también que se concentrará en las 6 prioridades de diálogo de esta estrategia. Incrementaremos nuestra prosperidad y la de nuestros vecinos a través de la promoción de crecimiento sostenible, de mercado abierto a las exportaciones, etcétera, etcétera. Ahí aparecía algo de la Alianza para el Progreso. En el capítulo seguridad, ya voy a parar la cita porque hay que leerlo de completo para uno darse cuenta, esto no está escrito por diplomáticos, esto está escrito por funcionarios importantes, gente que ha tenido en su país responsabilidades, dirección de ejércitos, de guerras, y algunos de ellos un tanto eruditos. Seguridad. En asociación con gobiernos caribeños, reforzaremos nuestra seguridad nacional, la de Estados Unidos, conjunta, y promoveremos la seguridad de nuestros ciudadanos por medio de programas que desmantelen las organizaciones delictivas transnacionales y las terroristas. Pongan freno a la trata y tráfico ilícito de personas y bienes. Refuercen el Estado de Derecho. Mejoren la seguridad ciudadana y contrarresten la vulnerabilidad de las amenazas terroristas. Es decir, no era un informe cualquiera. No era un informe cualquiera. Era un informe no peculiar, no típico del Departamento de Estado. Lo es del Departamento de Estado. Me refiero a su redacción, al nuevo énfasis, al diferente énfasis de la administración Trump en relación con las administraciones especialmente demócratas del presidente Obama. Ahora bien, ¿qué ocurre con esto? A mucha gente le parece, sí, ese es un mecanismo de control y dominio que ellos tienen. Antes era el comunismo, después era la droga y ahora es el terrorismo. Especialmente lo dice el litoral de la izquierda, ya en trance de desvanecimiento, que no de desaparición, sería un exceso. Y del litoral, claro está, del crimen organizado, que su mayor habilidad es similar a la del diablo, convencer a la gente de que él no existe. Es invisible. No, eso es un pretexto. Lo de la droga es un pretexto, como antes del comunismo, ahora vienen con el terrorismo. ¿Qué ocurre? Que en esta fase del terrorismo, esa explicación tan banal, interesada y maliciosa, en cierto modo, que era hija de la ideología y de la Guerra Fría, se choca con la realidad, los hechos. 3 guerras, guerras sin fin, Siria, Irak, Irán, Irak, Afganistán, y 3 guerras en curso cruentísimas, y ataques, y ya están las torres,
y está el ataque al Pentágono, y están los ataques en Europa, y está la amenaza de Corea, de guerra nuclear, es decir, son otras las circunstancias. Ahora no es un pretexto pura y simplemente. Algunos dicen, eso es preparando alguna acción contra Venezuela. Porque Venezuela ha hecho relaciones con Irán muy estrechas y con el pueblo árabe, musulmán. Y Obama declaró que era un peligro para la seguridad nacional y le puso sanciones al gobierno del presidente Maduro. Trump hace lo mismo, lo único que en su forma espontánea de decir las cosas, llegó a decir no descarta la acción militar. Un gesto típico de él, de sinceridad. Pero esto es un pretexto, no. Es una realidad peligrosa. No Venezuela, como Venezuela, por Dios. Ni siquiera el pueblo musulmán, como musulmán, no. Peligro de las minorías, de los grupos de acción del terrorismo mundial que aprovechan esas relaciones para situarse, aposentarse. ¿Cuál es para nosotros el verdadero valor que tiene este programa estratégico? Haití. 15 mezquitas ya. Según me dicen, ya tenemos 2 en el territorio. Relaciones intensas, frecuentes, diarias, sistemáticas con África, en vuelos, y la posibilidad de que llegue personal en capacidad de embarcarse en ataques terroristas. ¿Han oído ustedes a la respuesta hablar de eso? Claro. Y de Puerto Rico como frontera sur, inmediata. ¿Y por qué quiere el narco barrer con la frontera y hacer de la isla todo un tollo ahí, un binacional, para el uso de los aeropuertos, 6 internacionales, el uso de los puertos de gran calado, porque está bien situada la isla para dirigir tráfico. Pero aquella gente dice, tráfico de drogas nada más. Y el terrorismo. Y los peligros nacionales. Eso está corriendo. Por eso creo que el país tiene que comenzar a ver, ponerse los pantalones largos en la apreciación de esos fenómenos. Eso no es puramente insular. Eso no es un problema parroquial, aquí una cosa, un chisme de región, no. Estamos formando parte, somos parte, un segmento crítico, situado en un lugar sensibilísimo en el Caribe. Y podemos pasar a ser parte trágica, desastrosa, de los procesos que puedan sobrevenir. Por eso tenemos que reencabezarnos, porque estamos descabezados. ¿Oyeron ustedes la expresión? Estamos descabezados. Yo creo que hasta ahí ese tema. Yo creo que la experiencia pasada, del programa pasado, sobre el esfuerzo que se hizo para servir de escenario al diálogo entre el gobierno del presidente Maduro de Venezuela y la oposición, tal como dijera, era un esfuerzo válido. Todo esfuerzo que se haga en ese sentido es valioso. Nadie debe, por ninguna razón, atacar o despreciar o menguar el esfuerzo que se haga por la paz. Todos tenemos el presentimiento creciente de que ahí puede sobrevenir una tragedia.
la tragedia de la guerra civil, que tendría efectos regionales impredecibles. Pero, evidentemente, tal como dijéramos en la respuesta, el esfuerzo venía con el patrocinio de Naciones Unidas, a través de la relación agradable que existe en el seno de la Internacional Socialista, de nuestro canciller, que como presidente del PRD es vicepresidente de la Internacional Socialista, y la relación personal que tiene con el actual secretario general de Naciones Unidas, el portugués Guterres. Se montó eso y se produjeron dos reacciones. Una muy negativa, eso es un show, eso es un desastre, es una... Bueno, y otra como la nuestra, positiva, qué bueno, que se haga el esfuerzo. Se trabajó 14 horas, el presidente Medina estuvo en todos los trabajos, bueno. Y la verdad es que días después comenzó a desplomarse el esfuerzo. ¿Cómo se han desplomado otros esfuerzos? Incluyendo el del Santo Padre, el Padre Francisco. Porque la situación es muy compleja, muy compleja. Y no se puede hacer una predicción de soluciones fácilmente. Bueno, en Venezuela vino la delegación del gobierno, acusa al señor Jorge Rodríguez a la oposición, que dice que en el fondo eso de que no se cumplieron determinados prerequisitos es una farsa, que lo que le falta es unidad a la oposición, pero que tal vez se reanude una especie de diálogo internacional con los países señalados para seguimiento. Nada, eso está todo en incertidumbre y muy precario. En medio de esto, nosotros aparecemos en el escenario mundial, ¿no? República Dominicana, sede, qué interesante. Uno piensa, bueno, es una forma de reencabezar la República, de recuperar algo de la importancia perdida. Ya no somos tanto el apartheid del Caribe, ya no nos pueden seguir degradando en la forma en que lo han hecho. Naturalmente, ya no tienen necesidad porque han logrado gran parte de las exigencias que desde el 93, un año antes de mi artículo, al que me refiero al principio, ya habían hecho. Aquella fue 19 campamentos de 400.000 habitantes cada uno para refugiados en territorio dominicano. Clinton a Balaguer. Balaguer dice, no, háganlo de aquel lado. Los campamentos refugiados, aquí no. No puede seguir, le cortan el periodo, todo lo que se explicó. Pero ahora no lo han necesitado. Porque han mandado el doble de la gente que ellos querían proteger en los campamentos de refugiados, lo han mandado en autobuses. Y ya están aplastando, suplantando la población dominicana en el trabajo, en la salud, en la educación, etc. Es decir, no tienen necesidad de hacer eso. Ese plan anterior. Como expliqué, el conflicto surge de que en el eje geopolítico que representa Estados Unidos ha habido cambios. Ha habido cambios. Y viene gente que piensa de este modo. Kelly, jefe de la seguridad de Estados Unidos, actual jefe de gabinete, Mattis, el erudito, el monje guerrero, el hombre que llega primero a Afganistán con un grupo de Rangers antes de los ejércitos. Pero dicen que tiene una biblioteca con 7.000 volúmenes, que los ha leído, los lee o los pone a leer. Esa gente no tiene la mentalidad de los otros. Esa gente ya está como pensando en Boko Haram.
Esa gente está viendo un aspecto del peligro de lo que pueda venir del oeste. Qué bueno entonces que la República se reencabezara con ese pequeño énfasis, ¿no? Bueno, mire, el presidente Medina por todas partes, bueno, qué bien, qué útil. Claro, definitivamente no hay motivos de alegría final porque se frustró todo. Ahora bien, surgió una cuestión interesante. Uno de mis hijos me dice, papá, ¿usted leyó el artículo de Lionel en el Observatorio Global del 25 de septiembre? No, no lo he visto. Pídalo y léalo. Pero léase el último parrafito para que usted vea lo que él más o menos es su queja. Dice, a pesar mi presencia en Venezuela, a pesar de mi ausencia como acompañante en este nuevo episodio del diálogo venezolano, cuyas verdaderas razones de la ausencia solo el tiempo se encargará de esclarecer, albergamos la esperanza de que en esta ocasión, dada la situación de grave violencia que le ha precedido, existan las condiciones óptimas para una solución definitiva que permita devolverle al pueblo venezolano la paz, la tranquilidad y el bienestar que anhela y se merece. Mi hijo me dice, observa ese último párrafo, no tiene que leer, si quiere no lea el resto, es muy largo, es una página. Digo, no, a este hombre hay que leerlo completo. Y lo leí completo. Mi impresión es que la pluma que escribió ese artículo, la de Leonel Fernández, se propuso no necesariamente esa parte final, el tiempo se encargará de cómo me afuerearon. No. Él hizo un recuento de sus relaciones con Venezuela. Desde el tiempo en que él acompañó a don Juan, fueron huéspedes de Miguel Otero Silva, un escritor formidable venezolano. Su visita a Carlos Andrés Pérez siendo presidente junto con don Juan. Carlos Andrés Pérez hablando de su experiencia, don Juan hablando de la experiencia de aquí, pero hizo una alusión interesante que a mí me hizo recordar esa forma sutil, pero muy, muy certera de esas plumas que manejan el lenguaje y la diplomacia. Me recordó a Balaguer, me recordó a Díaz Ordóñez, a esos grandes exponentes de las relaciones exteriores nuestras, porque ambos fueron cancilleres. Dice que Carlos Andrés Pérez le mostró un globo terráqueo que le había regalado François Mitterrand, el presidente de Francia, con motivo de su juramentación. Pero que él, Leonel, volvió al cabo de los años, estuvo en Miraflores, creo que ya en la administración de Maduro, y observó que el globo terráqueo que le había regalado Mitterrand a Carlos Andrés permanecía allí. Entonces como que le chocó, está un poco más desgastado, dice, pero... Entonces hace una conclusión en el sentido de que lo que ocurre es que el personal palaciego de allá es ignorante. ¿Sí? Que es raro que un obsequio de Carlos Andrés permanezca en el despacho del presidente Maduro. Y se entiende que es del propio presidente Chávez. Dice, pero el personal palaciego no tiene idea de lo que eso puede entrañar, lo que eso significa.
En el fondo era una forma muy oblicua de decirle a los de aquí, no celebren, no me humillaron, al revés, me hicieron un favor, me apartaron de eso que es inútil. Pero oigan, después de Carlos Andrés dice ahí, sus relaciones con el presidente Herrera Campi, Luis Herrera Campi, sus relaciones con el presidente Caldera, trae como ejemplo que cuando él se juramentó como presidente y fue en una visita oficial primera a Venezuela, el presidente Caldera quiso hacerle un homenaje y le mandó 2 aviones Jet F-15 que se pusieron junto a la sala del avión que llevaba al presidente de República Dominicana desde que entraron al espacio aéreo venezolano y llegaron hasta el aeropuerto. Bueno, entonces explica cuándo y cómo se conoció con Hugo. Cuando Hugo vino, ya exiliado, después aquí aparece la fotografía de Hugo con Leonel cuando él fue a la toma de posesión de Hugo. Incluso cuenta un episodio que a mí me llamó mucho la atención. Por protocolo le tocaba sentarse al lado de Fidel Castro. Cuando Hugo declara la Constitución por la cual se juramenta moribunda, y que un hombre que acaba de ganar unas elecciones, y dice, me juramento ante esta Constitución moribunda, pero inmediatamente fue a su desconocimiento y a unas nuevas elecciones. Oigan, la magnitud de ese liderato. Fidel Castro le dice, porque ve a Hugo, que al decir eso se retira un poco, se persigna. Y una cruz, un crucifijo que tenía, lo besa. Fidel Castro le dice, y es que es tan religioso. A Leonel, yo no lo sabía. ¿Por qué a mí me interesó ese pasaquito? Muy sencillo, porque me recordé de John Kelly persignándose. Es un hábito militar, al parecer, de espectro mundial. Gente que va a combatir, gente que va a enredarse en cosas y tiene fe. Y es de la cruz, se persigna. El hecho es que al leer el artículo, yo le digo a mis hijos, a todos, no, que les sirva esto de experiencia. Eso no se lee por parrafitos. Eso se lee y se interpreta párrafo por párrafo. Uno va viendo las relaciones de 30 años de él con Venezuela, cuando lo llevan como observador de elecciones, y eso, que no hizo mención siquiera, ni siquiera indirecta, que lo pudo hacer, de su papel aquí, cuando prácticamente evitó una tragedia de la región, cuando los tanques y los aviones estaban ya cargados y movilizados en una guerra eventual entre Colombia y Ecuador. Venezuela también muy sensibilizada con Chávez en favor de Ecuador y Correa. La disputa aquí con Uribe y cómo él intervino y se declaró a Santo Domingo la capital de la paz. No la mencionó. Se centró a Venezuela. Yo le dije a mis hijos, esa otra experiencia de la paz en la cual él fue un protagonista de conocimiento mundial, se queda con ella en la manga. Ustedes verán en qué oportunidad, a lo mejor que no se espere, la saca. ¿Cuál es mi pena de esto? Porque no tengo ninguna alegría al comentarlo. Haber sido desoído. Desoído. Cuando nosotros estábamos en la crisis, en la peor fase, cuando se estaba produciendo todo aquel oprobio de Juan Dolio y aquel primer ministro con aquel
nudista presidente haitiano y todo ese oprobio del hundimiento nuestro cuando le estaban desmontando al presidente su discurso de La Habana. Yo siempre sostenía, hay que crear una comisión para hacer viajes internacionales, plenipotenciaria. Hay que poner a Leonel Fernández al frente de esa comisión con 3 o 4 más versados que nosotros los tenemos, para salir a explicar estado por estado, gobierno por gobierno, cuál es la realidad de esto. Debe de producirse todo por obra de un decreto de designación de Danilo Medina. Y hablaba de la necesaria unidad que debía de haber entre los líderes reales del Partido de la Liberación Dominicana, cuya separación para el país estaba resultando desastrosa. No se me oyó. No se me oyó. Mire por dónde vamos. Vienen al diálogo y entonces aquel que tiene todas esas relaciones, todo es importante, lo que le hace es un reproche muy fino, muy fuerte, claro, a toda la camarilla, la polilla palaciega que trabaja en esas cosas. Presidente, Leonel no puede en eso, porque imagínense, coge el show, entonces ¿cuál va a ser su papel? Porque él viene de las negociaciones y usted sabe que lo han mandado a Ecuador a observar elecciones y a Venezuela y forma parte de unos engranajes internacionales. No, el éxito es suyo, el mérito es suyo, nada más, no puede ser. Miren. Entonces la respuesta reclama su parte en esa situación y dice, la verdad que somos desdichados porque nos están imponiendo tantas cosas duras, nos están mermando, nos están diezmando en la soberanía, en el territorio, estamos tan expuestos al colapso de desaparecer como tal. Y la división sigue. Y la división progresa. Y ahora es la nueva crisis, la ley de partido y las primarias. Ahora viene el gran debate entre los líderes, que Leonel Fernández dice que en el partido de Juan Bosch solo deben de votar sus miembros, que Danilo entiende y lo manda a decir, no lo dice él, pero es él que no, que deben de ser abiertas, porque él tendría dentro del partido la dificultad de la división posible y mucha gente del partido podría no aprobarlo y él está haciendo como presidente obras importantes y está visitando sectores y entonces hay mucha gente de la población que no es del partido pero que podría votar por él o por alguien que él señalara. En medio de tantos peligros, de tantas cosas gruesas que tiene nuestro país, miren por dónde nos llevan. Todas esas garatas, todas esas reyertas tóxicas, dañinas, que nos debilitan, que se erigen en una especie de leucemia nacional, porque no tenemos unidad, porque nuestros líderes fundamentales andan separados, porque no hay grandeza para hacer esfuerzos y decir, no, un momento, tenemos un peligro en común, estamos juntos. ¿Cuál es mi deber? Yo cumplo mi deber, desígname. Así como fui a la Comisión de Derechos Humanos y pronuncié una conferencia
desmontando el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pretendía la abolición del artículo 18 de nuestra Constitución para abatir la nacionalidad y el modo de establecerla. Eso hay que hacerlo a nombre del Estado. Y yo fui presidente 3 veces, pero puedo ser canciller de mi país o encabezar una comisión de la verdad internacional. Vengan 3 o 4, que hay elementos profesionales sobresalientes, gente verdaderamente identificada con los intereses nacionales. ¿Y quién está en la base? El presidente Medina, que la designó. ¡Qué bien! Óyeme. Así no hubiera sido posible Juan Dolio, ni el apartheid del Caribe, ni aquellas citas infelices que se hacían de Mandela como una manera de humillarnos y de hacernos responsables y culpables de cosas que no hemos sido. Y de hablar de la patria, de muertos, despreciable, porque la patria es de vivos, lo que ellos representan. Las nuevas versiones, cero soberanía, cero frontera, el territorio mundial eso es único. Sabiendo cuánto está ocurriendo en Europa. Y miren por dónde van los norteamericanos cuadrándose con sus problemas de su frontera sur del Caribe. Entonces, observen, dije al principio, coherencia y tenacidad. Cero basura sensacionalista. Eso es un eso es una diversión, eso es un extravío. No, los temas centrales. Yo dije que en mi blog, La Pregunta, el de esta semana ya salió. Naciones pequeñas de pequeños hombres. Era el título que yo le había puesto al artículo y reproduje un 70% del artículo. Ahora, en el blog del miércoles comienzan 2 o 3 artículos, entregas de La Pregunta, para tratar la cuestión desde mi punto de vista de Venezuela, que ha sido un tema para mí permanente. Voy a decir brevemente cómo va a ser esa pequeña serie de La Pregunta. Artículo del 11 de febrero del 2002, hace 15 años. Presidente Chávez, reflexione. Artículo del 16 de diciembre del 2002, hace 15 años. Ampara, Señor, a Venezuela. Artículo del 6 de enero del 2003. Intereses creados y pobreza. Artículo del 13 de enero del 2003. Lula y Chávez. Artículo del 17 de diciembre del 2007. Hace 10 años. Chávez y el iter criminis. Y finalmente, artículo del 23 de diciembre del año 2015. Ampara, Señor, a Venezuela, parte 2. ¿Por qué voy a hacer ese esfuerzo en La Pregunta por escrito? Porque quiero ir dejando rastros gráficos legibles de cuál ha sido mi posición respecto a ese fenómeno que ha pasado a ser
predominante en gran parte de la atención del mundo, el de Venezuela. La fase de Chávez desaparecido, y una vez desaparecido, la fase esta que estamos viviendo, tan compleja, tan explosiva, tan delicada. Eso me va a permitir hacer una interacción entre pregunta del blog y respuesta de cada fin de semana. ¿Para qué? Para ir ganando densidad, fortaleza, respeto en mis posiciones sobre el tema. Que no es un tema despreciable, algo fugaz que va a pasar, que mañana, colorín colorado, este cuento se ha acabado. No, es un tema en el cual estamos todos en la región del Caribe, de un modo u otro, comprometidos. Porque lo que ocurre en Venezuela va a repercutir sobre muchos de nosotros. Y el pueblo nuestro necesita tener orientaciones fundamentales y sólidas para no dejarse arrastrar después si surgen sucesos, Dios nos libre, de esos trágicos que son tan apasionantes, por lo que digan los medios, las redes. No. Vamos a trabajar con la edad del conflicto. Vamos a hablar del conflicto desde el tiempo 12, 15, 20, 23 años para ir comprendiendo mejor. Bien, ¿saben ustedes que estamos saliendo por el canal 33, 3 del cable, super canal, a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central? Que ya nos anticipó Cinevisión, canal 19, a las 6 de la mañana de sábado, que asimismo nos anticiparon Telefuturo, canal 23, 8 de la mañana, después de la misa de San Antonio, canal 23 de domingo, Telenor y Teleimpacto, las 12 del mediodía del domingo, Telenor San Francisco de Macorís y la región nordeste, como a las 6 de la tarde, y Teleimpacto a las 9 de la noche y a las 9 de la mañana de lunes. 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes. Que también en Puerto Plata nos anticiparon Musavisión, Canal 10 y TV3, TV Plata. Domingo, entre 10 y 12 del mediodía. Que asimismo TNI, Canal 51, a las 7 de la noche de domingo, nos reproduce. La radiodifusión ha estado a cargo, como siempre, de nuestra leal amiga Radio Real de La Vega, a las 11 de domingo. Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo para la región sur. Y los canales amigos de Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, que reproducen nuestros contenidos en tiempos pertinentes. Y los diarios Horizonte de New York y Diario Digital Dominicano. La respuesta, con la gracia de Dios, espero estar con ustedes en el próximo fin de semana. Hasta entonces, y muchas gracias.